Ministerio Eco Profético. Clama en el desierto, enderezando el camino. Somos la voz que anuncia tu regreso y preparamos el camino para ti, el camino para ti, el camino para ti. El camino para ti, el camino para ti, el camino para ti. De Sion decimos ven, Yeshua ven. Ministerio Eco Profético. De Sion decimos ven, Yeshua ven, toma tu lugar. Ministerio Fui encontrado por quien no preguntó, me dejé hallar por quien nunca me buscó, porque yo veo lo más profundo y aunque no me conocía yo sabía. Y cuando yo la he bendecido, a otro Dios le agradece, pero sé que es ignorancia, hoy su velo desvanece. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Me canta sin saber. Este es el día en que conocerás mi santo nombre y nunca más igual serás, porque un carbón pondré en tus labios, como en mi palabra dije que lo haría. Y nunca más dirás Bali, porque yo soy tu Ishi, el esposo que te ama. Y hoy estoy aquí si tú quieres conocer a Jesús, si realmente quieres conocer a Jesús, si quieres conocer a Jesús, entonces oye bien, mi nombre es Yeshua. Yeshua.
conocer a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? Si quieres conocer a Jesús, entonces oye bien. Mi nombre es Yeshua. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de Facebook en esta oportunidad que el Padre Eterno nos da. Queremos compartir con todos ustedes la segunda parashá, aleluya, del libro de Shemot bajo el tema Vaerá. Aleluya, y vamos a estar reflexionando en una porción de la parashá bajo el título Nombre sobre todo nombre. Este es su hermano Anthony Flores y este es el Ministerio Eco Profético, donde predicamos y enseñamos el evangelio de ayer, de hoy y de siempre. Le damos la bienvenida y estamos agradecidos del Padre de que ustedes puedan compartir con nosotros, aleluya, compartiendo el estudio bíblico de la palabra, y nuestro deseo es ser de bendición al pueblo del Eterno. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y como les dije, en esta oportunidad vamos a estar predicando y estudiando la palabra del Señor en la parashá de Vaerá bajo el tema Nombre sobre todo nombre. Y vamos así a pasar a la palabra clave para el estudio. En esta ocasión, Vaerá significa y aparecí. Y aparecí. Bendecido sea el nombre del Señor. Y vamos a ver inmediatamente la lectura bíblica en la cual está basada la parashá en este día. Buscamos en Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 13. Aunque la parashá comienza en el versículo 2 del capítulo 6, vamos a comenzarla leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13, que van a ser los textos bíblicos, los cuales vamos a estar compartiendo en el estudio. Y vamos a estar impartiendo palabra del Señor. Leemos la palabra del Eterno en el nombre de Yeshua HaMashiach. Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 13. Entonces Yahweh respondió a Moisés: ahora vas a ver cómo trataré a Faraón, porque los dejará partir por la fuerza, y con brazo alzado los arrojará de la tierra. Y añadió Yahweh a Moisés diciendo: yo soy Yahweh, que me aparecí, y ahí es que está la palabra Vaerá, que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios, pero el nombre de Yahweh no se los di a conocer. También establecí con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinación en la cual moraron. Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel a causa de que los egipcios
los tienen esclavizados. Me he acordado de mi pacto. Por eso di a los hijos de Israel: yo soy Yahweh su Dios, que los sacaré de la opresión de los egipcios y los libraré de su servidumbre. Los rescataré mediante la fuerza, con brazo alzado y con grandes juicios. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Entonces sabrán que yo soy Yahweh su Dios, que los saca de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano en juramento de que se le entregaría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré por heredad, yo Yahweh. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no prestaron atención a Moisés por causa de su depresión y de la dura servidumbre. Entonces Yahweh se dirigió a Moisés y dijo: ve a decir a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a los hijos de Israel, salgan de su tierra. Y Moisés dijo a Yahweh: he aquí que los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me va a escuchar el Faraón, teniendo yo dificultad para expresarme? Entonces Yahweh, dirigiéndose a Moisés y a Aarón, les dio órdenes para los hijos de Israel y para el Faraón, rey de Egipto, que sacaran de la tierra de Egipto a los hijos de Israel. Le damos gracias al Eterno por esa palabra en la cual vamos a estar meditando, amados hermanos. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Y la primera pregunta que quiero compartir para empezar así el estudio es la siguiente: ¿alguna vez has cuestionado el plan de Elohim? ¿Alguna vez te has sentido con la necesidad, con la inquietud de cuestionar el plan de Dios para con tu vida? Esa es la pregunta con la cual queremos comenzar el estudio. Y tenemos como referencia Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Bendito sea el nombre del Eterno. Y como tema de esta reflexión basada en la parashá de Vayera, que como le he dicho, amados hermanos, significa y me aparecí, y aparecí, bajo el tema nombre sobre todo nombre. Escogí ese título para esta reflexión basado en el versículo 3 del capítulo 6 de Éxodo, donde el Señor declara y dice que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. Pero en el nombre de Yahweh o en el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh no se lo di a conocer. Bendecido sea el nombre del Señor. Y eso trajo a mi corazón la pregunta que le hiciera Moisés a Dios. Allá cuando Moisés estaba en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y tuvo esa teofanía, esa manifestación de la presencia del Eterno a través de una zarza ardiendo. Alabado sea el Señor. Y el Señor llama a Moisés
Y es allí en el desierto cuando Moisés tiene el encuentro con el Eterno. Y en ese encuentro, Moisés le hace una pregunta a Elohim. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Cuando yo vaya a tu pueblo, cuando ellos me pregunten, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Y es ahí, en Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15, que Elohim le revela a Moisés su nombre. Y le declara y le dice, Eye Asher Eye, que significa, seré el que seré. Le dirás al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, seré el que seré, me ha enviado. Que en la Biblia Reina Valera de 1960 se traduce como yo soy el que soy. Y aquí en Éxodo capítulo 6, versículo 3, nos dice que el Eterno no se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob por ese nombre. Bendecido sea el nombre del Señor. Y tenemos que entender, amados hermanos, que el nombre es lo que nosotros como personas, como sociedad, utilizamos para identificarnos los unos de los otros. El nombre es lo primero que nosotros recibimos al nacer. Cuando un niño nace, lo primero que se pregunta es cómo se ha de llamar o cómo se llama. Es lo primero que nosotros recibimos de nuestros padres y podemos decir que es lo único que tenemos. Bendecido sea el Señor. Y es a través del nombre que nosotros recibimos una identidad o nos identificamos con el nombre. Pero el nombre es mucho más que eso. En el nombre está encerrado el propósito de vida de la persona. En el nombre se esconde una historia que se desea preservar, una historia que se desea contar, una historia que se desea preservar para la posteridad, para las próximas generaciones. En la cultura hebrea, judía, el nombre es de suma importancia, porque el nombre viene a ser como la huella digital del alma. Y más que identificarnos como personas, el nombre encierra el propósito de vida de esa persona. En el nombre también está contenida el valor de esa persona ante la sociedad de la cual pertenece. En otras palabras, en el nombre está el estatus de esa persona. En el nombre está encerrado el destino y el propósito de ser de esa persona. Y es a través del nombre que esa persona se identifica como parte de una sociedad. Y en la cultura hebrea, los niños varoncitos reciben su nombre en el momento que le hacen la circuncisión. Y a las niñas se le da el nombre cuando al padre lo llaman a leer la Torá o la Biblia en la sinagoga. Es costumbre
según las escrituras, de que el padre de la familia sea el que le ponga el nombre al hijo. Hay algunos casos en las escrituras que son especiales donde la madre del hijo ha tenido la bendición de ponerle el nombre a sus hijos. También vemos en las escrituras que en varias ocasiones el mismo Padre Eterno le ha puesto nombre a las personas, como en el caso de Sansón, como en el caso de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, donde la palabra nos enseña que fue el ángel Gabriel quien le anuncia a María que ha de tener un niño y que ese niño será llamado Yeshua. Aunque en la Biblia, en nuestras traducciones, como la Reina Valera, se traduce por Jesús. Pero el nombre de Jesús es una transliteración del verdadero nombre del Señor. Porque tenemos que entender lo siguiente, amado hermano, de que nuestro Señor nació en una cultura judía, como judío, descendientes de hebreos, y vivió como judío. Por lo tanto, su nombre tenía que ser judío. Y era costumbre de los judíos poner los nombres de acuerdo a los eventos y a los sucesos que estaban sucediendo en el momento. Para marcar los tiempos en que tenían esos nacimientos. En otras palabras, muchos de los nombres bíblicos eran nombres que marcaban los tiempos que estaban experimentando y pasando la familia. Como también los nombres eran nombres proféticos, porque a través de los nombres se marcaba el destino de ese niño. Bendecido sea el nombre del Señor. Donde el nombre le designaba la función de ese niño. Y la palabra nos enseña que el nombre del Señor es Yeshua. ¿Por qué razón? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre Yeshua significa salvación. Y el nombre completo de Yeshua es Yehoshua, que significa Yahweh salva o Dios salva. Jesús, que es en español, es una transliteración que ha venido a través de los tiempos del latín, luego pasó por el griego, luego del griego pasa al inglés y del inglés entonces llega la traducción al español. Pero ya cuando llega a nosotros traducido al español, lamentablemente ha perdido ya el significado verdadero de su nombre. Bendito sea el nombre del Eterno. Y dice la palabra del Señor, que lo vamos a ver más luego, que el nombre de nuestro Mesías, el nombre de nuestro Salvador y Redentor es un nombre que es sobre todo nombre. Bendecido sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15, Dios le revela el nombre a Moisés, un nombre, aleluya, por el cual Moisés ha de realizar su encomienda de ir a Egipto para libertar al pueblo de Dios. Porque el nombre también representaba autoridad. Y podemos ver a un Moisés
que sale de Egipto huyendo, pero luego de aproximadamente unos 40 años, Dios lo llama para que retorne, pero no va a retornar con su propio nombre, sino que va a retornar en el nombre de Yud-Hei Var-Hei, en el nombre de Yahweh. Es que Moisés tiene la autoridad para ir y presentarse frente a Faraón para pedirle que deje ir al pueblo del Eterno para servirle y adorarle. Pero en el capítulo 6 de Éxodo podemos ver que de primera instancia Moisés no tuvo éxito. Y vemos que Moisés le hace un reclamo al Señor. Y por eso es la primera pregunta: ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado que consideramos que estamos haciendo la voluntad del Eterno, que estamos viviendo conforme a su palabra, que estamos siendo obedientes a lo que Él nos ha pedido que hagamos, pero no vemos los resultados que esperamos? Aleluya. Y comenzamos a cuestionarnos en qué estamos fallando. ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no se ha glorificado? Bendecido sea el nombre del Señor. Y vemos aquí en esta parashá cómo Moisés cuestiona a Dios. Y si buscamos, aleluya, en Éxodo capítulo 5, versículo 22, podemos ver ese reclamo de Moisés, donde nos dice: enseguida Moisés se volvió ante Yahweh diciendo: Señor mío, ¿por qué has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Bendecido sea el Señor. Desde que me presenté para hablar en tu nombre ante Faraón, él ha estado maltratando a esta gente y tú no has librado a tu pueblo. Aquí vemos un Moisés decepcionado, un Moisés que se cuestiona el plan de Dios. Porque en la mente de Moisés, él estaba cumpliendo con lo que Dios le había pedido. Y dice: desde que me presenté hablando en tu nombre, en vez de tener resultados positivos, lo que he visto es todo lo contrario. Las cosas han empeorado. ¿No nos ha pasado eso a nosotros? Que comenzamos a ser obedientes a la palabra del Señor. Comenzamos a, aleluya, vivir conforme a los mandamientos del Señor. Y en vez de ver buenos resultados, en vez de ver cómo comienza la bendición del Eterno a manifestarse, lo que se levanta es más problemas, más crítica, más adversidad. Y mientras más nosotros nos sometemos a su palabra y buscamos la presencia de Dios, vemos que las cosas como que van de mal en peor. Y comenzamos a cuestionarnos si estamos en obediencia o si en alguna área le estamos fallando al Señor. Y nos preguntamos por qué no vemos la mano de Dios obrar en nuestras vidas si estamos en obediencia y si nuestro deseo es obedecer y agradar al Padre. Y es aquí donde vemos que el Padre Celestial le contesta a Moisés. El Señor contesta el reclamo de Moisés
alabado sea el nombre del Eterno, y le dice, ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer con Faraón, porque él os dejará ir por la fuerza y él los arrojará de su tierra. En otras palabras, voy a comenzar a obrar de una manera poderosa con Faraón y él los va a dejar ir. ¿Por qué razón? Le dice Dios, porque yo soy Yahweh. Y el Dios eterno le refresca la memoria a Moisés y le hace recordar a Moisés 4 puntos importantes que van a ayudar a Moisés a realizar la labor que Dios lo llamó a hacer. Y son 4 puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta para nosotros permanecer en obediencia a Dios en esos momentos cuando nosotros no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros no sabemos cómo Dios va a obrar. Como cuando nosotros vemos que las cosas no están marchando como deberíamos y nuestras expectativas no son las que esperamos. Tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos que el Señor le recuerda a Moisés en este capítulo 6 de Éxodo. Bendecido sea el Señor. Y lo primero que le recuerda el Señor a Moisés es que Él es Elohim, que Él es Dios. Bendecido sea el Señor. En el versículo 2 de Éxodo capítulo 6 nos dice, y añadió Yahweh a Moisés diciendo, yo soy Yahweh. Moisés, no te olvides con quién tú estás hablando. Moisés, no te olvides quién te ha comisionado. Moisés, no te olvides quién te ha enviado. Moisés, no te olvides quién te ha dado la orden de ir a Egipto y enfrentarte al faraón. Aleluya. No es cualquier Dios. No es, aleluya, cualquier deidad egipcia. Tenemos que tener en cuenta que los egipcios creían en muchos dioses. Pero Moisés no iba a estar frente a Faraón en Egipto hablándole en nombre de un dios pagano o a nombre de un dios egipcio, sino que Moisés iba a representar al único Dios verdadero y su nombre era Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh. Y el Señor se lo recuerda y le dice, yo soy Yahweh, en Éxodo 6:2. Y en el versículo 3 dice que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Y a ellos no me di a conocer por el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. Y quiero aportarle una aclaración de ese versículo. La pregunta es, ¿conocían Abraham, Isaac y Jacob el nombre del Eterno? Porque si buscamos en las Escrituras, podemos ver que la palabra del Señor dice desde Génesis capítulo 4, versículo 26, que los descendientes de Set
comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Bendecido sea el nombre del Señor. Y en muchas partes de las Escrituras podemos ver en el libro de Génesis que el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh aparece. Y hay cierta explicación para eso. Tenemos que tener en cuenta que el autor del libro de Génesis es Moisés. Muchos eruditos y estudiosos dicen que la razón por la cual el nombre del Eterno aparece en Génesis es porque Moisés lo añade cuando ya él está escribiendo o recopilando el libro de Génesis muchos años después, durante la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, y que por ese motivo el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh aparece en Génesis, en el relato de la creación, mucho antes de Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Bendecido Dios. La otra explicación que podemos dar para este versículo es la siguiente, que probablemente Éxodo 6, versículo 3 se pueda traducir de una manera un poquito mejor, ya que en el lenguaje hebreo, amados hermanos, no existen las comas, ni las acentuaciones, ni los signos de interrogación, ni los signos de admiración, como en el lenguaje en español. Pero si fuésemos a leer el versículo 3 de Éxodo capítulo 6 de una manera de pregunta, podría leerse de la siguiente manera. Bendecido Dios, yo me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, mas además no me le aparecí a ellos como Yud-Heh-Vah-Heh. En otras palabras, cuando leemos el versículo de manera prerrogativa, entonces encaja mucho mejor, porque lo que está diciendo entonces no es que Dios no le reveló el nombre, sino que Dios se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como el Dios todopoderoso, que todo lo puede, y que también se les presentó y se les reveló como Yud-Heh-Vah-Heh. Pero que en su mayoría de las veces se le reveló como El Shaddai, como el Dios de las promesas, como el Dios que todo lo puede y para el cual no hay nada imposible. ¿Y cuál es la diferencia entonces del Shaddai y de Yud-Heh-Vah-Heh? Tenemos que entender que cada nombre del Eterno muestra una faceta o una parte de su carácter. ¿Y cuál es la enseñanza de todo esto, amado hermano? La enseñanza es sencilla, y es que nosotros tenemos que experimentar el amor y la gracia de nuestro Padre Eterno de multiformes maneras. Tenemos que experimentar el poder del Eterno como Elohim proveedor, como Elohim sanador, como Elohim libertador, como Elohim, aleluya, todopoderoso, como el Elohim eterno, que es lo que significa Yud-Heh-Vah-Heh. En realidad no es un nombre en sí, sino una expresión del Eterno para hacerle saber a Moisés y al pueblo de Israel de que Elohim, Yud-Heh-Vah-Heh, es el único Dios
que trasciende el tiempo. Por eso es que dice, yo seré el que seré. En otras palabras, yo he sido, yo soy y yo seré. Yud Hei Vahei, Yahweh es el gran yo soy. El Dios que trasciende el tiempo y las edades. El Dios de todas las generaciones. El alfa y el omega, como lo presenta el Nuevo Testamento en griego. El Aleph y el Taf, como lo presenta en la Torá. El principio y el fin. Porque el mundo comenzó con Elohim y el mundo termina con Elohim. El universo comienza con Dios y terminará con Dios. Baruch Hashem, aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Lo segundo que Dios le muestra a Moisés o le recuerda es que Dios es el Dios de pacto que cumple sus promesas. Por eso es que en el versículo 4 dice, también establecí con ellos mi pacto para darles la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinación en la cual moraron. Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel a causa de que los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. El Salmo 34, versículos del 15 al 19 nos dice que el Eterno está atento al clamor de los justos. Bendecido sea el Señor. En otras palabras, el Eterno, Yud Hei Vahei, estaba consciente del sufrimiento y del dolor y del abuso que estaba experimentando su pueblo. Él no había ignorado a su pueblo durante el tiempo que estuvieron de esclavitud. Dios no está ignorándote a ti, amado hermano, en la situación que tú estés pasando, en el problema que tú estés teniendo. Dios está al tanto de todo lo que nos sucede a cada uno de sus hijos. Entonces, ¿por qué dice las Escrituras que Dios se acordó? ¿Será que Dios se olvidó de su pacto? ¿Será que a Dios le da amnesia? De ninguna manera. Lo que quiere decir es que había llegado el tiempo para Dios actuar. No fue que Dios se olvidó, sino que Dios estaba esperando el tiempo, porque tenemos que entender que Dios no hace las cosas a lo loco, que Dios no improvisa, sino que Dios obra en su kairos perfecto, en el tiempo perfecto del Eterno. Es que Él obra y Él se glorifica y Él comienza a glorificarse y a obrar como Él quiere. Porque el plan de Dios ni se adelanta ni se atrasa. Por lo tanto, cuando la palabra dice que Él se acordó, bendecido sea el Eterno, lo que está diciendo es que el tiempo de actuar de Dios había llegado. Y que Dios iba a comenzar a glorificarse. Bendecido sea el Señor. Lo tercero que el Señor le recuerda a Moisés es de que Él está en control. De que Él está en control. Bendecido sea el Señor. Que aunque las cosas no estén marchando como yo espero, yo tengo que saber que el Eterno está en control de todos. El salmista declaraba y decía, mis tiempos están en tus manos. Bendecido sea el Señor. Por lo tanto, no nos podemos desesperar porque no vemos que las cosas
estén sucediendo como nosotros pensamos que deberían de suceder. Porque solamente Dios sabe cuándo es que han de suceder las cosas como Él lo determine, porque el control lo tiene Él y no nosotros. Bendecido sea el Eterno. Lo cuarto que el Señor le recuerda a Moisés es que su llamado fue para obedecer y honrar el nombre del Eterno. El llamado de Moisés no fue para cuestionar a Dios. El llamado del Eterno para Moisés no fue para preocuparse por la actitud del pueblo o para preocuparse por la actitud del faraón o cómo el faraón iba a responder ante la demanda de liberación de parte de Dios para con el pueblo. Moisés no tenía que preocuparse por nada, por el resultado de las cosas. Lo único que Moisés tenía que hacer y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer al mandato de Dios. Es obedecer, aleluya, en fe, en emuná, en obediencia, a que nosotros hagamos y ejecutemos lo que Dios nos mandó a hacer. El resultado se lo dejamos al Eterno. Alabado sea el nombre de Dios. No nos podemos preocupar por el resultado. Nuestra preocupación mayor debe ser nuestra obediencia al Eterno. Bendito sea el Señor. Y aquí llegamos a la aplicación del estudio. ¿Cómo nosotros honramos el nombre del Eterno? Nosotros que hemos conocido el nombre. Nosotros que sabemos que el Dios verdadero se llama Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh. Nosotros los que hemos conocido a nuestro Mesías y a nuestro Señor como Yeshua HaMashiach, conforme a como lo enseña la palabra. ¿Cómo nosotros honramos el nombre del Eterno? El nombre de nuestro Adón. ¿Cómo nosotros lo honramos? Quiero compartir 3 puntos que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo honrar el nombre del Eterno. Número 1, dando testimonio de la verdad. Nosotros que hemos conocido el nombre del Eterno, estamos llamados a dar testimonio de la verdad. No podemos tener temor de hablar del Eterno, de hablar lo que Él nos ha mandado a hablar, de predicar lo que Él nos ha mandado a predicar, las buenas nuevas de salvación. Alabado sea el Señor. Porque el Eterno desea que su nombre sea conocido. En Isaías 52:6 nos dice que fue hallado por personas que no buscaban, que fue conocido por personas que no los conocían, porque el deseo del Eterno es que conozcan su nombre. Bendecido Dios. Isaías 65, versículo 1 nos dice que el Señor ha de dar a conocer su nombre. Y Jeremías 16, 21 nos dice que su pueblo conocerán su poder y conocerán su nombre y sabrán que Él es Yahweh. El deseo de Yud-Heh-Vav-Heh es que todos los hombres conozcan su nombre. Que todos los hombres conozcan que Yud-Heh-Vav-Heh es el único Dios verdadero y que Yeshua HaMashiach es nuestro Señor y Salvador y nuestro Redentor. El punto número 2 es que tenemos que estar dispuestos
a sufrir el desprecio por su nombre. En Mateo 10, 22, nuestro Mesías nos dice que íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. En Lucas 21, 12 nos dice que vamos a ser perseguidos, vamos a ser llevados presos y vamos, aleluya, a pasar persecución por causa de su nombre. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Bendito sea el nombre del Eterno. En Hechos, capítulo 9, versículos del 15 al 17, el Señor le dice a Ananías que vaya a orar por Shaul, porque Shaul o Pablo es un instrumento escogido y el Señor le iba a mostrar a Pablo cuánto habría de sufrir por causa de su nombre. Por lo tanto, cuando estamos dispuestos a sufrir por la causa de nuestro Mashiach, cuando estamos dispuestos a soportar la prueba por ser obedientes a la palabra del Eterno, de esa manera nosotros demostramos que honramos el nombre del Eterno, que honramos el nombre de nuestro Mashiach. Bendecido sea el nombre del Eterno. Y el tercer punto que quiero compartirle es que guardamos la palabra y retenemos el nombre del Eterno. Como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo del 8 al 13. Que todos aquellos que hemos guardado su palabra y que hemos retenido su nombre, tenemos, aleluya, una bendición de que el Señor nos dará el nombre de su ciudad y que el nombre del Eterno estará en nosotros. Por cuanto hemos vencido, ¿cómo? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos, guardando sus preceptos. Aleluya. Y honrando su nombre, viviendo en santidad. Bendecido sea el Señor. A pesar de las pruebas y las luchas que podamos pasar. Por lo tanto, tenemos que dar testimonio. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Y tenemos que guardar la Torá. Tenemos que guardar los preceptos y los mandamientos escritos y establecidos en la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y terminamos con esto. ¿Por qué honrar el nombre del Eterno? Amados hermanos, porque tenemos promesas de parte del Eterno, que en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que es Yeshua HaMashiach, es que nosotros tenemos la plenitud de la bendición y de la gracia de nuestro Padre Celestial. La palabra nos dice que Yeshua es la piedra desechada de los constructores, de la cual se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación alguna en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. Bendito sea el Eterno. Hechos 4, versículos del 11 al 12. Es en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que nos ha sido dada toda bendición y toda gracia del Padre.
Es en el nombre de Yeshua que nos congregamos, según dice Mateo 18:20, donde nos dice la palabra del Eterno, que donde hayan reunido 2 o 3 en su nombre, allí Él ha de estar. Es en el nombre de Yeshua que oramos al Padre. Y el Señor nos dice en Juan 14, 13 y 14 que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y lo vuelve y lo repite en Juan 15, 16. Es en el nombre de Yeshua HaMashiach que tenemos la autoridad para ser libres de toda opresión del enemigo, del adversario. Como dice en Marcos capítulo 16, versículo 17, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Bendecido sea el Señor. Y es en Yeshua HaMashiach donde tenemos la promesa de conocer íntimamente el verdadero significado del nombre de Yud-Heh Vah-Heh. Cuando tenemos a Yeshua en nuestro corazón y tenemos ese conocimiento de Yeshua íntimamente, o sea, experiencia personal con Yeshua, ahí es que conocemos el verdadero significado del nombre de Yud-Heh Vah-Heh. Y tenemos la promesa que a través de Yeshua HaMashiach vamos a tener un nuevo nombre. Y se nos dará no solamente un nuevo nombre, sino una nueva identidad en el reino del Eterno. Según nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Bendecido sea el nombre del Eterno. Así que, hermanos, el Señor nos bendiga. Aleluya. Y que el Eterno nos guarde. Y que podamos honrar el nombre del Eterno y el nombre de Yeshua HaMashiach. Para que allá en la eternidad, cuando el Padre Celestial establezca su reino, nosotros podamos recibir lo prometido. Podamos tener el nombre del Eterno en nuestros corazones y podamos tener nuestra verdadera identidad de redimidos e hijos de Dios. Dios les continúe bendiciendo. Será hasta la próxima. Shalom, shalom. De oídas te escuché. Ministerio Eco Profético. De las naciones llamando, hoy la voz, cuando los huérfanos llamen, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? ¿Quién le dirá a las naciones la verdad? Que Cristo es Él. Ministerio Eco Profético.